¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Los saluda con mucho gusto Carlos García Astorga en un programa más de Giro Comercial. Hoy el correspondiente al 26 de enero del 2026. Ya estamos por terminar el primer mes de este año, un primer mes frío en Querétaro. Hoy al menos desde, pues yo debo decirlo, desde viernes, sábado, domingo ya el clima fue un poco más propicio, ya no fue tan frío, sobre todo en las mañanas y las noches. Parece ser que así seguirá unos días, aunque bueno, el frente frío hacia el norte está durísimo. El día de ayer estaba nevando, el día de ayer y antier nevó mucho en Ciudad Juárez, Chihuahua. Evidentemente no se diga en toda la Unión Americana, en lo que llamaron aquella megatormenta que estuvo en diferentes estados de la Unión Americana, muy duro. Pues esperemos que al terminar enero ya se vayan disipando estas grandes manifestaciones del frío en diferentes partes del mundo, sobre todo, por supuesto, a nivel nacional y sobre todo a nivel local. Esperemos que el clima siga siendo benéfico para todos y todos podamos salir en santa paz de nuestras casas a trabajar. Entonces, pues bueno, vamos viendo qué se puede lograr. En el caso de la noticia, digamos, de ayer salió una nota dura en cuanto a un atentado, pues, en un campo de fútbol en Salamanca, duro, hablaban de 11, 12 muertos ahí en el propio campo de fútbol, en una concentración, pues, como hay en muchos lados en los campos de fútbol. Una verdadera tragedia, pues, en Guanajuato, en Salamanca, y pues ahí sigue latente la inseguridad en muchísimas áreas de nuestro territorio nacional. Por buena suerte, Querétaro ha escapado desde aquella, pues, durísima lección del Cantaritos. Ha habido, sí, por supuesto, cuestiones difíciles. Esperemos que ni en Salamanca, ni en Querétaro, ni en ningún otro lado hay este tipo de cuestiones. Pero pues bueno, finalmente así es. En términos mundiales, pues Davos deja ahí un sabor de boca un poco desagradable en términos sobre todo de los discursos de Donald Trump y del presidente de Canadá. Habrá que ver esta semana cómo difieren ese diferendo en términos políticos entre el presidente de Canadá y el presidente de los Estados Unidos, uno amenazando, el otro diciendo que pues debe de mantenerse la calma y la soberanía de los canadienses. Por ahí saca un meme Donald Trump en donde pinta con la bandera estadounidense a Canadá, habla del 100% de aranceles a ese país. En fin, Trump siguiendo siendo Trump, sea Davos, o sea Estados Unidos, o sea Venezuela, Trump siguiendo siendo Trump, y los demás pues tratando de capotear el asunto, sobre todo en el caso de México y Canadá, que somos en términos económicos quizá los dos países más dependientes de la Unión Americana. Habrá que ver. En fin, hoy tenemos con nosotros el gusto de saludar al arquitecto Gilberto Cabrera Palacios. Él es el nuevo presidente del Colegio de Arquitectos aquí en el estado de Querétaro, un colegio con ya más de 52 años de fundación, de 54 años cumpliría ahora en marzo, ¿verdad? 54 años de fundación cumplirá pues este mes de marzo, y un colegio con una gran tradición, con una gran colaboración, sobre todo hacia la ciudadanía y hacia las autoridades en turnos. Ha ido poco a poco creciendo este colegio, y hoy, sinceramente, yo lo señalaba el lunes pasado con Álvaro Ugalde, presidente de CEMIC, pues tres colegios y cámaras, en este caso de CEMIC, que llevan la construcción en el estado, que están pendientes de lo que se realice en el estado, como es el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros y por supuesto la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Bienvenido, Gilberto, es un placer. Gilberto, hace 20 días
fue elegido por el Colegio de Arquitectos como su nuevo presidente. Sustituye a Edgar Cetina, también un gran amigo de este programa de Giro Comercial. Y pues te damos la bienvenida, Gilberto. Y a mí me gustaría empezar, pues primero dándote la bienvenida, por supuesto, felicitándote por este reto que hoy asumes como presidente del Colegio de Arquitectos, y que me platicaras de manera muy breve cómo llegas a ser el presidente del Colegio de Arquitectos y un poco tu trayectoria como arquitecto, tanto en Querétaro, porque también lo sé que volteas también mucho hacia tu ciudad natal, o al menos así me lo platicabas, ahí te registraron, que es San Juan del Río. ¿Cómo llegas al Colegio de Arquitectos, Gilberto? Gracias, buenos días, Carlos, buenos días, auditorio. Bueno, pues yo nací en 1963 en San Juan del Río, y estuve en mi niñez ahí hasta el 70, luego llegamos a Querétaro, nos volvemos a ir a San Juan, y yo regreso a estudiar, después de terminar la prepa en San Juan, en el Instituto Tecnológico de Querétaro, en el 80. En el hoy Instituto Tecnológico Nacional de México, sí, exacto. Que en aquel entonces tú lo conocías como el regional el TEC regional de Querétaro. Así es, y bueno, pues ahí estudié 80-85. Posteriormente fui a una maestría a Guanajuato en planeamiento urbano, y bueno, pues el trabajo, tenía un tío, tenía una constructora que trabajé con él hasta el 98, haciendo casas en serie. Hacíamos las casas de Infonavit, y después pues ya trabajando por mi cuenta fundo mi empresa desde el 2002 hasta la fecha. Y nos dedicamos a construir vivienda en serie para desarrolladores. Muy bien, pues bueno, ahí brevemente me parece que como bien lo hemos señalado aquí, durante muchos años hemos tenido aquí la presencia de los presidentes de diferentes colegios, pero en especial yo tengo un gran cariño por el Colegio de Arquitectos. He conocido ahí gente muy profesional, muy amable y muy echada para adelante. Y en tu caso, no se diga, finalmente tienes ya una gran historia dentro del Colegio de Arquitectos. Me señalabas tú, ahora que nos vimos, que alrededor de los 35 años tienes ya como colegiado. Desde el 89. Desde el 89 en el Colegio de Arquitectos. Y bueno, eso es un buen síntoma, porque creo yo que entre esta mezcla de la experiencia dentro de los colegios, gente como tú, y de los jóvenes arquitectos que hoy se afilian y que se incorporan al Colegio de Arquitectos, le da una madurez muy sensata hacia lo que viene. ¿Cómo ves hoy, desde la óptica del Colegio de Arquitectos, a Querétaro? Bueno, si bien Querétaro se caracteriza por tener a mucha gente estudiada, entre ellos los arquitectos, y se ve en todo el desarrollo de la construcción, el urbanismo, pues hay gente estudiada que está haciendo su trabajo, y la oferta de vivienda y de todo, se ve la mano de un arquitecto detrás. Y el Colegio de Arquitectos, pues es la casa del profesionista arquitecto, en la cual puede seguir capacitándose y puede tener pues una visión de alguna forma para mejorar profesionalmente. Y bueno, pues con los brazos abiertos para todos los jóvenes que quieran afiliarse. Estamos haciendo un trabajo muy importante con las universidades para el efecto, y ya tuvimos respuesta. Han ingresado en los últimos 2 años 150 nuevos arquitectos jóvenes. Y se está renovando el colegio. Sí, es importante, ¿no? Yo creo que y una de las preguntas que yo te haría es, cuando uno egresa de alguna institución, sea pública o privada, pues a veces dice, bueno, ¿y para qué me sirve un colegio? ¿Para qué me sirve meterme a una asociación, a una cámara, a un colegio como es el Colegio de Arquitectos? ¿Qué función tiene el que yo esté dentro de un colegio? Yo te pediría de manera pues breve,
¿cuáles son los beneficios que significa estar dentro de un colegio? Y de un colegio, por supuesto, como el Colegio de Arquitectos. Pues es una tradición, digamos, estar ahí. Es una asociación civil que, si bien busca el fin de ayudar a la sociedad y ayudar a sus participantes para tener una mejor perspectiva laboral y profesional. Y está en nosotros mismos crear esa afinidad a la asociación participando. Ese es el principal objetivo, porque anda uno ahí suelto como... Claro. Suelto en el monte, por decir así, ¿no? Pero perteneciendo a esta asociación, pues te da identidad, te da pues información, pues tienes la oportunidad de ejercer un servicio social, claro, profesional, que además es por ley. Estás actualizado y tienes la oportunidad, sobre todo ahora, los jóvenes, de tener un diálogo intergeneracional, que eso es muy importante, porque ya con la edad que tiene el colegio, tiene profesionistas de más de 50 años de experiencia, y los que van entrando pues tienen 1 o 2 o 3. Entonces estamos haciendo un ejercicio muy especial ahora en este bienio, este 28 Consejo Directivo, en el sentido de fortalecer el diálogo intergeneracional, claro, de que los más experimentados apoyen a los menos experimentados jóvenes, para que se vayan integrando al campo profesional de la mejor manera posible. Y en esta integración, evidentemente, y lo señalaba yo hace rato, integración entre la gran experiencia de muchos que hoy están en el Colegio de Arquitectos y estos jóvenes nuevos, recién egresados algunos, pero otros no tanto, pero que ya son emprendedores, inclusive tienen sus propias empresas en términos de la construcción, de la arquitectura. El panorama, ¿cómo se ve? Finalmente, y lo digo cómo se ve porque durante los últimos 7 años, y lo platicaba yo con Álvaro Ugalde a nivel de la construcción, pero bueno, creo que repercute no solamente en CEMIC, sino también en el Colegio de Ingenieros y en el Colegio de Arquitectos, el hecho de que las obras, sobre todo las grandes obras públicas, están hoy acaparadas hacia los militares. Finalmente el gobierno federal ha dado pues una orden a que sea la Marina o los militares quienes desarrollen las obras de gran envergadura en México. Un ejemplo de ellos, pues bueno, el Dos Bocas, otro ejemplo es el Tren Maya, otro ejemplo hoy aquí actual y local es el Tren México-Querétaro, que seguirá hasta Guadalajara. ¿Ha mermado esto a quienes desarrollan una carrera como la arquitectura? Pues en esas obras de infraestructura, pues yo diría que no, porque pues realmente son pocos arquitectos que tienen esa posibilidad de acceder a esos proyectos. Aquí yo creo que lo que ha mermado es en sí la disminución del flujo de inversión y de trabajo en realidad para los arquitectos, que no tenemos la posibilidad de tener acceso a una obra de ese tamaño. Entonces, nosotros estamos enfocados a darle un mejor servicio a la sociedad, que se fijen en un arquitecto colegiado, porque estará capacitado para hacerle mejor el trabajo que le encomiende, tanto en el diseño, y si necesita también la construcción, pues en la construcción tenemos muy buenos constructores. Entonces, básicamente es dar el servicio de diseño cuando es un arquitecto. Y en el servicio de construcción también podemos hacer, y tenemos 450 DROs capacitados, con lo mejor que hay en Querétaro para el efecto. Oye, ¿se requiere ser colegiado para hacer DRO? Antes yo me acuerdo que bueno, una parte sustancial de quienes se afiliaban o entraban al Colegio de Arquitectos tenía una razón de ser, que era la posibilidad de ser director responsable de obra, los famosos DRO. ¿Hoy sigue esa mecánica? Sigue, y te afilias y a los 2 años, después de estudiar, ajá, puedes tener la posibilidad de ser DRO.
Sin embargo, no es la única. El colegio está formado por pues, arquitectos, diseñadores, urbanistas, docentes, constructores, arquitectos evaluadores, hay arquitectos estructuristas, claro, con corresponsables en instalaciones, en diseño urbano y arquitectura. Es una gama muy amplia y realmente pues se enfoca en todo el espectro de lo que significa diseñar el hábitat humano. Claro. También la accesibilidad, la movilidad. Hay especialistas ya en ello y para ello tenemos también secretarías que hemos formado para el efecto. Y bueno, pues estamos ahora con los proyectos para este bienio, para desarrollar de cada una de las secretarías y los comités, para que tengamos un mejor Querétaro. Pues claro, eso va a redundar en ello. Oye, y en las obras que hoy me acuerdo cuando Sacha Lezama era presidenta del Colegio de Arquitectos, hicieron una reunión nacional de arquitectura aquí en Querétaro, un congreso nacional de arquitectura, y me invitó a una de las mesas en donde me acuerdo muy bien estaba Enrique Burgos como gobernador, estaba Diego Fernández de Ceballos, estaba Sergio Chufani, estaba evidentemente Sacha y un servidor como moderador de la mesa, y hablábamos de la movilidad en aquel entonces en Querétaro. Hoy evidentemente esa movilidad ha sido trastocada por muchas razones, entre ellas evidentemente el crecimiento poblacional de la propia zona metropolitana de Querétaro, el crecimiento de los parques industriales en Querétaro, que hoy asume alrededor de los 75, 80 parques industriales, el crecimiento mismo de la economía queretana, pero también las grandes broncas de movilidad que se han traspasado de sexenio en sexenio, y sobre todo en transporte urbano, en transporte de los vehículos automotores en general. ¿Cómo tenemos hoy la movilidad y cómo trastocan estas grandes obras como 5 de febrero en su momento, que duró más de un año pues ahí en complicaciones para poder tener acceso? Hoy se tiene, precisamente el día de hoy, el inicio de la obra de la demolición perdón, del puente que está enfrente del Tepetate, que se ampliará para el Tren México-Querétaro. Habrá modificaciones también en el puente que hay en Bernardo Quintana y algunas otras aledañas a esto para pues bueno, el bien surgir de este famoso Tren México-Querétaro, que al menos todos los queretanos esperamos sea una obra que beneficie no solamente en términos de movilidad, sino también en términos de la economía del propio Querétaro. Y bueno, a mí me gustaría mucho saber cómo es que ustedes pues estarán ahí presentes en esto, si bien como lo dices, el Tren México-Querétaro es una, estoy viendo aquí, me muestras ahí como algunos trazos arquitectónicos de cuatro vías de trenes, por eso la ampliación ¿no? ¿Cómo intervendrán ustedes en estas grandes obras y cómo crees que se mejorará, y lo pongo entre comillados, la movilidad en Querétaro? Bueno, de hecho, ¿cuánto tiempo tiene el tren aquí? ¿No? Pasa por ahí mismo. Claro. Yo vivía en Privada Encanto, allá paralelo a la estación, por allá del 74. Okay. Y bueno, pues su derecho de vía de ese ferrocarril, pues ahí van a meter lo que sea necesario para que funcione. Y seguirá, entonces, de algún modo, todos los cruces o todos los pasos tendrán que ser afectados, no solamente el de Corregidora. Entonces, bueno, pues es un costo en tiempo y en molestias que tendremos temporalmente. Yo he conocido ahora personas, no voy mucho a México, pero me cuentan que a veces 7, 8 horas para llegar a México. Sí, claro, sí, totalmente. Entonces, es una utopía, no sé qué tanto, exacto, no sé qué tanto tiempo vaya a estar la obra en que esté funcionando el tren,
que pues mucha gente tenga la posibilidad de ya no estar sufriendo ese tiempo, ¿no? Hasta México. Sí, y finalmente, pues bueno, todos pretendemos que así sea, ¿no? Que sea una parte fundamental de la movilidad hacia la Ciudad de México y de la Ciudad de México hacia acá, y descongestionar esta vía que hoy día a día está congestionada por una u otra razón, que es la autopista México-Querétaro, y que me parece que en términos reales, pues todos esperamos que esto beneficie no solamente a la población de Querétaro, sino a la que transita de México hacia Querétaro y hacia otros lugares del Bajío, y que me parece que es pues al menos bienvenida esa obra. Ya ha habido 2 intentos más de hacer un tren México-Querétaro. Me acuerdo cuando era secretario de Comunicaciones Miguel Ángel Barberena, y pues todo se quedó en el olvido. La otra fue en el sexenio de... ¿Te has subido al tren? Me he subido al tren cuando en aquel entonces... Sí. Iba de Querétaro a México. Del 89. Sí, ándale. Llegué a subirme a ese tren, pero después hubo lo de Miguel Ángel Barberena, si mal no recuerdo, en el sexenio de Mariano Palacios, después otro intento en el sexenio de Calzada, y bueno, hoy que parece ser más una realidad, al menos así lo plantea el gobernador Curi y así lo plantea la presidenta Sheinbaum, pues tendremos para finales del 27, inicios del 28 quizá, en función, habrá que ver si llegamos a esas fechas que ellos dicen, habrá que señalarlo, pero mientras sufrirá la movilidad de Querétaro, sufrirá sobre todo la autoridad en Querétaro, que mal que bien quien desarrolla la obra es el gobierno federal, pero pues las obras se hacen aquí y la gente va a decir que los desgraciados son los de aquí, ¿no? O sea, entonces habrá que ver, ¿no? Pues hay un tema ahí con el asunto de que va uno en su automóvil y va una persona. Entonces, por las condiciones y pretextos o excusas, como lo quieras ver, o cultura, de no compartir el vehículo, o que se use sus vehículos de más capacidad para transportar a las personas, por obvias razones de seguridad no lo hacen, y ese es el principal problema que veo que impacta el congestionamiento en las vías en Querétaro. Claro. Yo creo que es por ahí va un tema de cultura que podríamos hacer para poder pues disminuir, ¿no? Claro, el flujo, disminuir el flujo vehicular que finalmente es el que va a afectar esta parte y esta zona de Querétaro. ¿Qué retos asumes, Gilberto, hoy como presidente del Colegio de Arquitectos, que tú vislumbres como retos importantes a enfrentar? Por un lado, hablas por una cuestión en términos de la empleabilidad del propio arquitecto. Yo sumaría, y no sé qué estén haciendo en el colegio, en términos de la capacitación del arquitecto a responder a obras de gran envergadura o no tanto, pero que se esté verdaderamente capacitado para desarrollar esas obras. Vienen muchas empresas del extranjero que a veces tienen muchos requisitos que a lo mejor no logramos tener en Querétaro. Y tercero, el reto que me parece importante es cómo conjuntar la labor que hacen los arquitectos con los ingenieros y con los constructores. ¿Qué tienes tú en vista para ello? Bueno, en primer lugar, tenemos 3 objetivos claros para este 28 Consejo Directivo. En primer lugar, es hacia adentro. Un conocimiento hacia adentro, quiénes somos, cómo estamos y qué hacemos. Y sobre ese conocimiento, tener el segundo objetivo, que es un conocimiento hacia el exterior. Digamos que vendernos de algún modo, darnos a conocer ante autoridades y ante la sociedad. Y esto para que la asociación se mantenga económicamente, por un lado, y sobre todo que los arquitectos colegiados tengan la plena confianza que la tienen ahora. Simplemente es afianzarla en el sentido de la capacitación. Estamos trabajando muy duro para la certificación. Viene también el famoso 8 en México del bienestar. Claro. El corredor económico, ya somos parte. Uh-huh. Entonces estamos ya en ese listado, ya nos pueden elegir. Aquí en el estado también
también con Del Prete, estamos ahí en ese listado, en ese rol, pues, que pueden Claro. las empresas acceder a los arquitectos que tengan la especialidad que correspondan o que necesiten. Y sobre todo a la sociedad en general, o a un particular que quiera hacer su casa, sus locales comerciales, que tienen una situación de fusión de terrenos, cualquier tema que amerite un profesional de la arquitectura o de la ingeniería, estamos puestos para servirle y capacitados para darle el servicio que merece. Oye, Gilberto, y en el caso del desarrollo, y tú eres un experto en ello, en el caso del desarrollo inmobiliario, Querétaro ha tenido épocas de una gran demanda, pero también después de esa gran demanda ha tenido otras épocas de una gran oferta. E inclusive por ahí hay una pregunta de cómo ha quedado en el olvido. Me señalaba, y lo digo, Luis Núñez me dice, pregúntale, hoy este barrio Santiago es una obra que está pues en el olvido, y era una gran obra en términos inmobiliarios, habría ahí miles de casas, y así vamos viendo en diferentes partes del estado, y hablo en diferentes partes del estado porque esta se sitúa en Colón, pero pues bueno, el colegio no solamente se rige en la zona metropolitana, el colegio de arquitectos es del estado de Querétaro y tienen sus representantes, digamos, dentro de diferentes zonas del estado, tanto en la Sierra Gorda como en Tequisquiapan, como en San Juan del Río. ¿Cómo está el desarrollo inmobiliario? ¿Está bien dirigido, bien planteado, sustentablemente logrado? ¿Qué nos falta en términos de desarrollo inmobiliario en Querétaro? Bueno, pues, por ejemplo, recuerdo que en el 18, las personas que venían a comprar una vivienda a Querétaro, si traían para comprar una vivienda de 3 millones, resultó que compraron una de 1.5. ¿Por qué? Porque no sabían cómo iba a estar la cosa y se deprimió mucho la vivienda media, digamos. Sí, media y residencial. Entonces, la oferta que había, si Dios no recuerda, se quedó. Y ha estado así, deprimido. Okay. Y la que es de menor costo es la que ha estado moviéndose, que es la que hacemos. Entonces, los desarrolladores han estado buscando cuál es la oferta en base a la demanda que tienen. Claro. Y por eso siento que algunos desarrollos se han quedado pues en proyectos solamente. Y pues esto se rige por la oferta y la demanda. Entonces, la autoridad aquí tendría que pues normal de algún modo, o más bien dirigir o dar la facilidad para que realmente esté atacado todos los nichos de mercado. Y uno de los que falta aquí en Querétaro pues es el más bajo. Entonces, por sigue los costos, faltando esa vivienda de bajo costo, por ¿verdad? Por supuesto, pues no hay quien haga eso en cuestión particular. Y hoy en la apertura de esta de Infonavit hacia que cualquiera puede, tiene dos acepciones hoy. Por un lado, cualquiera puede tener su crédito y desarrollar su vivienda como quiera, pero por otro lado se vuelve un poco a la antigua estructura del Infonavit, en donde habrá constructores que desarrollen muchas viviendas de bajo costo. ¿Cómo se ve eso desde el Colegio de Arquitectos? Vamos a ir a una pequeña pausa, Gilberto, de identificación, ya llegamos a la media, pero me contesta regresando de esta identificación. Recuerden, estamos en el 192-1293, nuestro teléfono en cabina, y en el 344-1404, nuestro teléfono para mensajes de celular, a través de Facebook en Radio UAC 89.5 FM. Nos manda un mensaje por aquí Edith Ramos. Ella es directora de la revista Éxito Empresarial. Gracias, Edith, un fuerte abrazo. Dice: buen día, gracias por las preguntas y respuestas certeras. Me ayuda a comprender la importancia del Colegio de Arquitectos. Dice: enhorabuena en este nuevo reto, arquitecto Gilberto. Gracias, Edith. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos inmediatamente.
Tomando, ¿cómo está hoy Infonavit? ¿Es atractivo para los arquitectos, para los constructores? ¿Es sano lo que hoy se plantea en Infonavit? Bueno, para un particular que quiera ofrecer vivienda de la más barata para crédito Infonavit, pues es algo complicado por los costos tanto de la tierra y de los insumos, sobre todo el agua. Pues inciden muchísimo, es lo mismo que cuesta para una casa de bajo costo que no de alto costo. Entonces, para un particular es realmente complicado. Aquí solamente se podría hacer con participación, pues se puede decir hasta tripartita, o sea, particulares, gobierno del estado y gobierno federal. Y lleva un programa así con Burgos, el gobernador Burgos, hubo un programa de cofinanciamiento, algo se llamó así, no me acuerdo cómo se llamaba, en el cual el gobierno participaba con pues, los derechos, ¿no? Del agua y de algunas cosas que ponían, y el constructor solamente ponía la construcción y cobraba eso, y el terreno y los derechos pues se hacían bolas entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Creo que ahora está así el planteamiento de lo que viene, las famosas viviendas del bienestar, en el cual se pretende dar vivienda a los de 1 y 2 salarios mínimos. Claro. Y esa es la base de la pirámide. Exacto, que esa era bueno, esa es la intención del gobierno federal, ¿no? El tratar de cubrir este déficit que los constructores no le quieren entrar para tener vivienda de muy bajo costo y tener esa posibilidad. Sin embargo, esto se hizo hace muchos años y uno veía ciudades enteras abandonadas, pues, y hablo de ciudades enteras, fraccionamientos enteros en el abandono, porque si bien alguien lo señalaba como, o lo compraba con un crédito Infonavit, nunca lo habitaba, y entonces se hicieron ciudades perdidas. ¿Nos volverá a pasar eso? Pues aquí es la cultura, ¿no? O sea, es la necesidad de la vivienda, que realmente la necesites, y no solamente tengas tu vivienda por tenerla. Por tener ahí. Y viviendo en otro lado. Exacto. Pero eso ya es de cada quien. Claro, es un asunto más cultural, ¿no? Exacto. Entonces, ojalá y se dé bien. Claro, ojalá no haya voraces, hay desarrolladores que quieran hacer mil y unas mañas. La licenciada de la Gala dice, yo creo que el tren es un caballo de Troya, respetamos, licenciada, yo la verdad es que podríamos decirle que los queretanos no tenemos la información necesaria de ese tren. Hoy el arquitecto me compartía ahí unos proyectos arquitectónicos del tren en 4 carriles, en fin, muy bonitos a la vista. Habrá que ver el desarrollo de esta magna obra, la verdad, magna obra del tren Querétaro-México, México-Querétaro-Guadalajara. Habrá que ver. Yo te quería, en función de este desarrollo inmobiliario en Querétaro, Gilberto, y tú como presidente de los arquitectos hoy en día aquí en Querétaro, ¿qué nos falta? ¿Qué debemos hacer para tener un Querétaro planeado, sustentable, amigable, armonioso? Y hablo en términos del desarrollo inmobiliario. Bueno, Querétaro se ha caracterizado por tener cultura. Yo creo que estamos a la cabeza de muchas entidades en ese sentido. Y mientras más participemos y nos den más foro también, de algún modo, las autoridades, y nosotros mismos como colegio empujemos, opinemos, sobre todo con una crítica constructiva, no destructiva. Claro. Siempre va a ser el fin del Colegio de Arquitectos, sumar y que verdaderamente nuestras opiniones sean tomadas en cuenta, como ya ha sucedido con el gobernador Curi, y verdaderamente tengamos un espacio de opinión
que igual podemos compartir o no con el gobierno, sin embargo siempre serán con la capacidad de sumar. Claro, finalmente yo creo que, y hay que asumirlo, el Colegio de Arquitectos, como CEMI, como el Colegio de Ingenieros, como la Cámara de Comercio, como muchas otras asociaciones, entidades y cámaras, son estos grupos intermedios que el sentido es tratar de ser un enlace entre la autoridad y la ciudadanía, y se plantean como tales. El Colegio de Arquitectos ha tenido yo podría decir durante los últimos 30 años, un gran desarrollo y una gran injerencia dentro de los planes de desarrollo urbano de los diferentes gobiernos municipales, pero también de los gobiernos estatales. Hoy tú ves un colegio fuerte, ves un colegio que incida y no solo que sea comparsa de la autoridad. Bueno, nosotros nunca nos hemos sentido comparsa de la autoridad. Las opiniones de la gente pues son diversas y siempre habrá opiniones en ese sentido o en el otro. Sin embargo, nosotros buscamos ser un colegio unido por el conocimiento y unido por la fuerza laboral. Nuestro empuje es hacer de Querétaro un mejor lugar para vivir. Y se verá en cada acción, en cada contrato que tenga alguien de nuestros colegas, con el resultado óptimo de que espera quien lo ha contratado. Y en el ámbito global o de la planeación, pues tenemos el Comité de Urbanismo, el Comité de Vivienda, y se ha formado el Comité de Arquitectura. Y no vamos a dejar pasar el cambio de mandos en el 27 para proponer lo que sea necesario o veamos en ese tiempo como acciones concretas de urbanismo para mejora de nuestros municipios, de nuestro estado en general. Sí, señor. En el caso de los municipios tocas un punto que es medular. Yo creo que hoy en día los municipios que se erigen alrededor de la capital queretana, como es el Marqués, como es Corregidora, como es Huimilpan, el propio Colón, San Juan del Río, toda esta zona que aunque no se denomina zona metropolitana en algunos casos como Pedro Escobedo o San Juan del Río, son punta de lanza en el desarrollo de Querétaro. Sin embargo, hay otros tantos, alrededor de otros 13 o 12 municipios, que han quedado un poco en el olvido para el desarrollo inmobiliario, para el desarrollo de infraestructura urbana. El colegio llegará a esos municipios y verá las necesidades de esos municipios para crear una mejor infraestructura urbana, una mejor movilidad. Pues esto va ligado a la formalidad, porque las personas que tienen acceso a un crédito, pues tienen un empleo formal. Y Querétaro es de los primeros 3 en empleo formal, creo que es el tercero. Entonces, esto tiene que dar por resultado pues una demanda de créditos o de acción crediticia, sobre todo Infonavit, la cual redundará en desarrollos en su momento en los lugares en que haya ese empleo formal. Y aquí tenemos que ver cómo se interrelacionan o cómo se regionalizan, digamos, las interacciones de los municipios. Por ejemplo, la Sierra Gorda, pues estaríamos en 4 o 5 municipios, estaremos el semidesierto, también otros 4 o 5, la zona conurbada, que ya implica también otros 5 municipios, cómo se relaciona, por ejemplo, San Juan del Río con Tequisquiapan, San Juan del Río con Amialco, Tequisquiapan con Ezequiel Montes. O sea, hay relaciones entre los municipios que de alguna forma están formando pequeñas zonas de interacción urbana que requerirán sus soluciones urbanas de alguna manera, en vialidades, en oferta de servicios y de vivienda. Claro. Esto es crear nuevas zonas metropolitanas en estas zonas, pues, digamos. Sí, bueno, pues sale el esfuerzo, lo que decías, ¿no? De acá de Colón, que se quedó a medias, y claro. Yo me acuerdo en los 80 La Esperanza y todo eso, que también claro, se quedó igual. Sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos más para atrás, San Fandila, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues igual
la idea de alguien dentro del gobierno propone, pero pues se puede quedar como elefante blanco. Y entonces aquí los que arriesgan su capital, que son los desarrolladores, ¿en dónde lo van a hacer? De alguna manera en donde tengan la mejor posibilidad de tener una revolvencia de su inversión. Y yo creo que todo el mundo lo haría, ¿no? Está buscando que no perder, ¿no? Al menos. Entonces, si se quiere tener ese desarrollo, el gobierno tendrá que tener acciones que correspondan a esa necesidad en los diferentes municipios. Y el colegio estará pronto a ayudarles en lo que necesiten. Oye, en el caso de los desarrolladores que caen en el no hacer, hablaba yo de Barrio Santiago, pero podría hablar de este desarrollo que no recuerdo ahorita, pero que es de Los Arcos, que se vieron mermados durante la pandemia y que pues se quedaron a medias y hoy son elefantes blancos que no se han desarrollado, y así podemos ir viendo en todo el estado muchos casos que se quedaron ahí y que hoy se vuelven, queriendo o no, fraudes a quienes invirtieron en ello. ¿Hasta dónde el Colegio de Arquitectos vislumbra la posibilidad de una nueva forma de ver el desarrollo de Querétaro? Bueno, a esos desarrolladores que tienen esa situación seguramente no contrataron a alguien capacitado para llevarle su desarrollo en el sentido del proyecto, de la gestoría o de los estudios que deberían de tener. Ahora, el detalle está en que puedan contratar a un colegiado, un arquitecto colegiado, que tenemos muchos, para poder desarrollar lo que están pensando, siempre dentro del marco del reglamento de construcción, de lo que se puede hacer, porque muchos de esos que me dices, ya ves que ahora está el famoso orden de nuestro presidente municipal, poniendo en orden a todo mundo, y pues ahí se ha dado cuenta de que pues, construyeron sin licencia, sin orden, sin DRO. Sí. Entonces, pues exactamente, vamos empezando a invitar a la gente que tenga el gusto o la necesidad de hacer un proyecto o un desarrollo, que busque a alguien capacitado para que se los haga. Y los arquitectos del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro estamos capacitados para ello. Oye, ahí me surge una pregunta que también me mandan, dice, ¿qué prácticas arquitectónicas deberían volverse obligatorias en el futuro cercano? ¿Arquitectónicas o sí, legales? O sea, si yo soy arquitecto, ¿puedo hacer lo que me venga en gana o no? ¿Tengo que ceñirme a algo? ¿El colegio tendrá que meter mano en esto? Pues ahí está una ante la autoridad, decir, a ver, espérame, autoridad, no permitas esto si no están colegiados. Pues yo soy el primero que siento que no me haces caso, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, hay un reglamento, hay una normatividad que habrá que seguir, y dentro de esos cauces pues está la libertad de diseñar. Entonces, ciertamente en algunos casos puede verse acotada esa libertad, pero bueno, son muy pocos proyectos de los cuales tendrían que una autorización especial, okay, vamos así decirlo. Pero en la normalidad, pues puedes ser libre de diseñar conforme te lo permite el reglamento. Okay. Y eso es lo que hacemos. ¿Y estamos bien en los reglamentos? ¿Está bien el asunto del desarrollo urbano? Nos falta un temita ahí con el colegio, el reconocimiento efectivo del director de arquitectura o de proyecto. Ya, ok. Y reconocer el de diseño urbano y arquitectura, porque se reconoce el diseño, digamos, el director responsable de la obra, que es la construcción, pero ¿dónde está el que diseñó eso? Claro. Entonces, pues tendría que pasar una revisión, un proyecto X, a una revisión de un arquitecto para que medianamente o cumpla con las condiciones de funcionalidad, de habitabilidad y de contexto de algún proyecto, ¿no? Entonces, pues ese sería lo ideal. Sin embargo, pues tenemos una normatividad que es la que hay que seguir y es la que está vigente y es la que
Nosotros estudiamos en los cursos de DRO, en el colegio, DR1, DRO2, y muchos cursos aleatorios, junto con ello, como de estructuras, como de diseño, de interiores. Tenemos una gama muy amplia de cursos que nos han servido para hacer un mejor trabajo en cuanto de instalaciones, el tema de energía solar, meter todas esas innovaciones a un proyecto, pues está muy interesante. Y realmente, como ahora si tienes la intención de comprar un carro híbrido o eléctrico, claro, lleno de gasolina, pues si así quieres hacer un buen proyecto, pues contrata a un alguien que le arquitecto sepa, ¿no? colegiado, exactamente. Sí, claro, estamos a la orden. Es un reto, ¿no? Es un reto. Me hablabas de alrededor de los 1.500, 1.600 colegiados, de ellos vigentes, y digo vigentes en términos de cuota, alrededor de los 750, 800 colegiados. ¿Cuántos arquitectos habrá en Querétaro, Gilberto? Creo que sí tenía el dato, como más de 10,000. Fíjate nomás. Y estamos colegiados bien poquitos. El 10%. Sí, finalmente, los demás andan ahí sueltos. Sueltos. Unos esperamos vengan para acá. Exacto, unos chambeando en arquitectura y otros a lo mejor ni en eso, ¿no? Pero también los jóvenes, imagínate, que tienen que pagar una membresía, ¿no? Claro. Entonces, pues hay membresías también adherentes, hay descuentos para docentes que se acerquen, porque los docentes es muy importante que se acerquen al colegio, porque pues es la base del conocimiento, de lo que están dando a los jóvenes, y también en su casa acá tenemos muchos docentes, y ellos serían el primer punto de contacto con los jóvenes estudiantes, para ponerle la semilla de qué vas a hacer después de que salgas, en dónde vas a pertenecer. Entonces, bueno, pues realmente esta es una organización que es apolítica, es de profesionistas que estamos reunidos para capacitarnos y dar un mejor servicio a la sociedad. Eso es el Colegio de Arquitectos. En el caso digo, tu especialidad va hacia la parte urbana, eres un urbanista, hemos tenido aquí gente del colegio, el propio Carlos Arbizu, que fue director también de arquitectura en el TEC de Monterrey, ya fallecido, el propio José Pérez Hermosillo, que también se ha distinguido por estudiar el desarrollo urbano en Querétaro, y algunos otros más. Estamos bien planeados en Querétaro. O sea, yo la pregunta iría, ¿cómo ves el Querétaro del futuro? ¿Y qué habría que hacer para que no seamos una urbe que sea caótica, que no tenga armonía? Bueno, los trabajos de planeamiento urbano, yo recuerdo en los 80s, en paz descanse, el arquitecto Inés Webster hizo el ensayo de planeación de Querétaro, y es el que se ha venido desarrollando. Incluso con Camacho Guzmán, este asunto del anillo, los anillos, claro, ¿no? que fue creciendo. Y aquí tenemos el detalle que estamos en el límite, ¿no? Sí, ya no hay más anillos que crear. Entonces, pues tendrías que pasar por aquel lado. Y de hecho hay desarrollos que son de Guanajuato, pero que trabajan en Querétaro. Sí, claro. En Meseta, y ellos están conectados para acá y no quieren irse del otro lado. Pues hay que encontrarle la cuadratura al círculo, y para eso nos pintamos bien los arquitectos. Claro. Somos las personas con el talento de la creación, de la imaginación, de cómo resolver algo que no lo puedes ver todavía. Nos inspira el desarrollo humano, y tenemos necesidades físicas en donde estar, y para eso fuimos educados, y para eso somos especialistas en ello.
Oye, ya estamos por terminar. ¿Qué mensaje les darías tú como presidente de los arquitectos hoy en el estado de Querétaro, Gilberto, y como evidentemente un gran experimentado arquitecto aquí en Querétaro, a los jóvenes, primero a los que quieren estudiar arquitectura y dos, a los que recién egresan? Porque bueno, una cosa es entrarle y otra cosa es salir, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les darías tú a ellos? Pues estudiar la arquitectura, pues es una, digamos, es una base general, y cuando encuentren que les gusta, que se especialicen. Ahora los especialistas son como los médicos, son los que tienen el trabajo especializado. Y los arquitectos generales, creo que van a pasar de moda, tienen que especializarse en algo. Ser urbanistas, ser... Claro, meterse hacia la especialidad de algo. Sí, claro. Que sigan estudiando. Y además, nosotros tenemos 40 horas obligatorias por año, al menos, que estudiar. Okay. Y actualizarnos. Para poder todos, certificarse y actualizarse. Todos, para estar vigentes. Claro. Exactamente. Bueno, pues ahí está el mensaje. Me queda un minuto, Gilberto. Yo te preguntaría, durante los últimos años no he visto a nadie del Colegio de Arquitectos en los puestos claves del sector de infraestructura y arquitectónico. He visto ingenieros, hoy está Sonia Carrillo, ha estado Sergio Chufani, ha estado, hoy está Pío. ¿Cuándo los arquitectos estarán en las lides políticas de este estado? Pues igual somos más técnicos, ¿no? Los técnicos contra los más rudos, que políticos. ¿no? Pero bueno, en realidad, quien hace el trabajo técnico son arquitectos. Si estén colegiados o no, hay muchos colegiados y se invitó a muchos arquitectos que están en el gobierno a ser parte del colegio de arquitectos. Y muchos están. Entonces, sí hay. Claro, si hay materia para entrar a la política. Claro. ¿Tú te gusta la política, Gilberto? No tengo yo afiliación política. Ok. Pero, pues, digamos, soy ciudadano. Sí. Que me interesa el quehacer político de las personas. Oye, como dice el gobernador, a mí me metieron a la política, sí, y alguien me sacará de ella, ¿verdad? Exactamente. Pues muy bien, muchas gracias a Pati Reza, a Sara Mesa, a Majalia Ayala, a César Gutiérrez, un abrazo, César, a Ana Laura Vallarino, a Sandra Carranza, a nuestro buen amigo expresidente del Colegio de Arquitectos, Edgar Cetina, a Francisco Velázquez, a Ramón Alvarado, a Gisela Sáenz, a Debbie Vargas, a Lorena Zorrilla y a Paco Velázquez. Gracias a todos ellos por mandarnos mensajes acá vía WhatsApp. No me queda más que desearte y felicitarte primero por estar al frente de los arquitectos y desearte mucho éxito, Gilberto. Yo creo que el Colegio de Arquitectos hoy en día es una vanguardia para el desarrollo urbano, para el desarrollo de infraestructura en Querétaro, y creo yo que al menos con tu experiencia y con tu bagaje de conocimientos, no solo dentro del Colegio de Arquitectos, sino también profesionalmente, harás un gran papel al frente de ellos. Gracias por estar con nosotros en Giro Comercial, Gilberto, que no sea ni la primera ni la última, por favor. Gracias a ti, Carlos. Aquí estaremos cuando nos invites. Muchas gracias, Gilberto. Saludos. Nos vemos el próximo lunes, aunque sea un lunes medio de puente. Esperemos que pueda estar aquí con nosotros también el recién ratificado presidente de Canacintra, Alfredo Sagún. Ojalá su agenda se lo permita. Ya estaremos informándoles. Gracias, un abrazo para todos. Cuídense y que tengan una gran semana aquí en Querétaro, ellas y ellos. Gracias. Hasta luego. Hemos llegado al final de esta emisión. Los esperamos el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana en su revista radiofónica Giro Comercial, por la frecuencia universitaria 89.5 de su FM.